Hola, séptimo, vamos a continuar trabajando el módulo, entonces, y vamos a seguir aplicando pues lo que hemos aprendido acerca del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, continuamos con el siguiente punto. Todos nos están pidiendo calcular el lado que hace falta, teniendo en cuenta que estos triángulos son triángulos rectángulos. Entonces, recordemos Bien, recordemos eh, cómo se llama cada uno de sus lados. Entonces, recordemos que aquí tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Por acá tenemos el cateto opuesto y por acá tenemos el cateto adyacente. Para ambos casos es la misma situación, ¿no? O sea, me refiero a que, pues, que tenemos que hallar el lado desconocido. Aquí también tenemos la hipotenusa por acá, cateto opuesto por aquí, cateto adyacente por acá. ¿Listo? Entonces vamos a resolver para el primer caso. Vamos a cambiar por acá de color. Tum, 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 tum. Listo. Entonces, para calcular el cateto adyacente, vamos a utilizar la ecuación y en ambos casos hay que hallar cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente para ambas situaciones va a ser igual, como ya lo vimos en la clase anterior, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Siempre empezamos con la hipotenusa cada vez que vayamos a calcular un cateto, menos cateto opuesto a elevado al cuadrado. Ya teniendo esto claro, pues vamos a reemplazar los valores y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa, pero esa hipotenusa está elevada al cuadrado. Entonces tenemos que 15 elevado al cuadrado nos daría 225. Y que a esto le vamos a restar el 9, que es el cateto opuesto, pero también elevado al cuadrado. Y 9 elevado al cuadrado da 81. ¿Listo? Entonces continuamos por aquí. La solución, tenemos por acá la raíz. Entonces vamos a realizar la resta entre 225 menos 81, que eso nos da como resultado 144. Acá lo colocamos. Listo. Y la raíz cuadrada de 144 sería 12. Quiere decir que el cateto adyacente para ese triángulo correspondería a 12 centímetros. Ahí lo tenemos. Para el siguiente triángulo, entonces usamos la misma ecuación porque también es el valor desconocido, es el cateto adyacente. Pero los valores cambian. Entonces vamos a revisar cómo nos queda. Entonces tenemos por acá que el cateto adyacente va a ser igual, siguiendo la ecuación, hipotenusa elevada al cuadrado. Y esa hipotenusa es 20, pero elevada al cuadrado nos daría 400. Entonces 400 por acá. Menos cateto opuesto elevado al cuadrado. El cateto opuesto es 16 y elevado al cuadrado daría 256. Ahora realizamos la diferencia o la resta entre esos dos números, que también nos va a dar 144. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada a 144, ¿cierto? Y eso pues ya sabemos que nos va a dar como resultado 14. Entonces, 144. Y entonces el lado desconocido de ese segundo triángulo, que es el cateto adyacente, pues va a ser o equivale a 12 centímetros también. Ahí coincidieron esas respuestas, pero
Ahí está todo nuestro procedimiento. Creo que ya con este tipo de ejercicios estamos generando un poco más de agilidad para poder resolver los ejercicios que se nos presenten más adelante. Vamos con el siguiente punto, ¿listo? Listo. Para el ejercicio 9 nos están pidiendo calcular el área y el perímetro de la figura sombreada, tanto para el punto 9 como para el punto 10, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar primero el punto 9. El punto 9 tenemos acá un rectángulo, el cual tiene esta diagonal, y con esa diagonal nos permite generar dos figuras, dos triángulos rectángulos. Esta parte que está aquí con estas líneas, pues va a ser o corresponde en este caso a la parte sombreada del ejercicio. Entonces, como nos están pidiendo hallar perímetro y área, pues para calcular el perímetro de la figura sombreada, ¿cierto? Entonces, la figura sombreada es este triángulo. Necesitamos saber cuál es el valor de este lado. Y este lado ya sabemos que corresponde a la hipotenusa. Entonces, para poder calcular la hipotenusa, vamos a tener que utilizar nuestro teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa va a ser igual al cateto puesto al cuadrado, ¿cierto? Más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces ya aquí el único proceso que hay que hacer es reemplazar los valores que ya nos están dando en el ejercicio. Y aquí nos están diciendo que el cateto opuesto equivale a 9, pero 9 elevado al cuadrado nos va a dar 81. Entonces aquí está, 81. Más 12 elevado al cuadrado, que eso nos daría 144. Sumamos 144 más 81 y eso nos da 225. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 225. Calculando la raíz cuadrada de 225 nos encontramos con que su raíz va a ser 15. Es decir, el valor que tiene esa diagonal en ese rectángulo es de 15. Y recordemos nuevamente que nos están pidiendo es hallar área y perímetro, pero de la parte sombreada, no de toda la figura. Entonces, vamos a limitarnos a hallar solamente esta parte, la parte que está con estas rayitas. Entonces, el perímetro sabemos que es la suma de todos sus lados. En este caso, pues la parte sombreada es un triángulo rectángulo, ya sabemos, tiene 3 lados y los vamos a sumar. Cateto opuesto más cateto adyacente más cateto opuesto más la hipotenusa. ¿Listo? Vamos a sumar esos resultados. ¿Listo? Al sumarlo, pues nos va a dar 36 centímetros, porque el ejercicio está dado en centímetros. Entonces, ahí está. Ahora, para calcular el área, recuerde que el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura y luego se divide entre 2. Entonces, perfecto. Por acá tenemos el 12, que es la base. Vamos a usar paréntesis para poder denotar la multiplicación, que se va a multiplicar por la altura, que es 9 para este caso. Y eso se va a dividir entre 2. Entonces, haciendo el proceso paso a paso, multiplicando 12 por 9 nos daría 108. Y bueno, 108 dividido entre 2, ¿no? 108 dividido entre 2 nos va a dar como resultado 54. Como estamos hablando de términos de área, entonces, y esos centímetros se están multiplicando, entonces estos centímetros van a quedar centímetros cuadrados. Entonces, ahí tenemos las respuestas que nos están pidiendo para el punto 9. Vamos para el punto 10.
Bueno, para el punto 10 también nos están pidiendo calcular el área de toda la parte sombreada. Si nos damos cuenta, esta figura está sombreada totalmente y está compuesta por un rectángulo y por un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, como nos están pidiendo hallar el perímetro son todos los lados, ¿cierto? La suma de todos los lados. Entonces, recordemos que este lado que está acá, estos 5 centímetros que están por aquí, esta parte de acá, pues son los mismos 5 centímetros que vamos a encontrar por acá. Entonces hay que tenerlo bien presente. Y como estamos hablando de perímetro, pues es todo el borde de la figura. Así que necesitamos hallar este lado de acá, que se corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Así que vamos a hacer como una separación de estas figuras. Vamos para poder calcular esta hipotenusa, vamos a separar en nuestra mente, vamos a separar este triángulo de este rectángulo para poder identificar sus lados, ¿cierto? Entonces tendríamos que, en este caso, la base va a ser de 12 centímetros, tendríamos un cateto opuesto, bueno, cateto adyacente de 12, cateto opuesto de 6, y tendríamos que hallar esta hipotenusa, ¿listo? Para calcular esta hipotenusa, pues va a ser simplemente 12 elevado al cuadrado, que da 144, más 6 elevado al cuadrado, que nos daría 36. 4 más 6, 10, llevo una, 4 más 3 daría 7 y una que llevo 8. ¿Sí? 4 más. Listo. Entonces ya miramos por acá. Entonces aquí nos daría la suma de esos dos valores, 180. Listo. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada a 180, que nos va a dar 13.4. Entonces ya sabemos acá que la hipotenusa equivale a 13.4 centímetros. Entonces ahí ya podemos encontrar el valor del perímetro, que es el valor que nos están pidiendo calcular. El perímetro es sumar todos los lados de esta figura. Esto es una figura que tiene un lado por acá, dos lados por acá, 3 y 4 lados. ¿Listo? Entonces tenemos que sumar esos 4 lados. Pero pilas con este lado de acá. Vamos a colocarle otro color. Este lado que está aquí a la parte izquierda de esta figura equivale a 5 que tiene de longitud este rectángulo más los 6 que tiene de longitud este triángulo. Así que 5 más 6 nos daría 11 para este lado. Entonces tenemos 11 más 12 que tenemos por acá, más 5, más 13.4. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo bien presente. Entonces 11 más 5 más 12 más 13.4. ¿Listo? Entonces sumamos esos 4 valores. 11 más 5 nos da 16, más 12 nos daría 28, más 13.4 nos daría 41.4. Voy a escribirlo por aquí. Ustedes ahí en su cuadernito, en su módulo, perdón, lo pueden ubicar mucho mejor. O lo pueden hacer un poco más abajo. Listo. Ahora para calcular el área. ¿Listo? Para calcular el área, en esta figura en particular, tenemos que sacar el área del rectángulo, por un lado, y por otro lado encontrar el área del triángulo. Cuando tengamos esos dos valores, los sumamos, y con eso ya tenemos el área de la figura. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el área del rectángulo, que es la más fácil. La área del rectángulo resulta de multiplicar lado por lado. En este caso, simplemente es multiplicar 12 por 5.
sería entonces el área para el rectángulo sería 60 centímetros cuadrados. Para el caso del triángulo, multiplicamos base, que es de 12, por la altura, que es 6, y 12 por 6 nos da 72. Y eso se divide entre 2, para un total de 36. O sea que aquí sería 36 centímetros cuadrados. Y para calcular el área total de la figura sería sumar 60 que tenemos por un lado, más 36 que tenemos por el otro. Al sumarlos nos va a dar como resultado 96 centímetros cuadrados. Y ahí hemos ya resuelto los dos ejercicios. Espero que esto haya quedado claro para todos, que lo hayamos entendido. Y vamos para el siguiente ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces el siguiente ejercicio pues es supremamente sencillo. Nos están pidiendo básicamente hallar el área de la parte que está coloreada de amarillo. Quizás en su módulo no está coloreado de amarillo, pero los invito y las invito a que lo hagamos. ¿Listo? De pronto ahí no se vea bien el color. Y nos están pidiendo hallar solamente el área de la región que está coloreada de amarillo. ¿Listo? Pero también nos están diciendo que hay un cuadrado donde todos sus lados mide 8 y otro donde todos sus lados miden 4. Pues es evidente que el de 8 pues, va a ser el cuadrado más grande y el de 4 va a ser el cuadrado más pequeño. Entonces aquí falta es como colocar aquí que este mide 4 centímetros. Entonces para poder saber cuál es la parte, el área de la parte que está en amarillo, pues vamos a sacar el área de ambos cuadrados de forma separada. Empezamos con el área del cuadrado más grande. Vamos a hacerlo aquí grandecito. Y entonces recuerden que el área de un cuadrado resulta de multiplicar lado por lado o de elevar al cuadrado el lado. En este caso pues sería 8 elevado al cuadrado. Y 8 elevado al cuadrado es igual a 64 centímetros cuadrados. Aquí tenemos ya el área del cuadrado grande, más no de la parte amarilla. Entonces, solamente es el área del cuadrado más grande. Y vamos a sacar el área del cuadrado más pequeño. Entonces, es el mismo procedimiento. En este caso sería 4 elevado al cuadrado. Y 4 elevado al cuadrado sería 16 centímetros cuadrados. Perfecto. Pero como nos están pidiendo solo la parte amarilla, este pedazo que está acá, que es del cuadrado más pequeño, es como si fuese un pedazo de, digamos, de un retazo o algo así que se colocó encima, o de pronto un hueco, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es restarlo. Vamos a restar el área grande a la área más pequeña. En este caso, pues vamos a restar 64 menos 16. ¿Listo? 64 menos 16. En este caso, pues al realizar esta diferencia, nos va a dar 48 centímetros cuadrados. Y ese, por lo tanto, corresponde a la solución que estábamos buscando. Es decir, el área de la parte amarilla. Eso es todo. Espero que haya sido claro esta parte del ejercicio. Vamos a trabajar el módulo hasta esta parte. ¿Listo? La parte que falta de este módulo la vamos a trabajar próximamente. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo que van a hacer es tomar los apuntes de este módulo o de estos puntos, de estos módulos que hemos resuelto en este momento. Subir esta evidencia en Classroom en la carpeta que diga módulo 4, ¿vale? Y si tienen alguna pregunta de lo que se grabó en este video, por favor, en un comentario privado en Classroom o a través de WhatsApp, me lo consultan, que yo se los estaré respondiendo, ¿vale? Los puntos que faltan lo haremos en una clase virtual.
Hasta luego, chicos y chicas. No olviden enviar sus evidencias, ¿vale?